Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz en la vida. Entonces los fariseos le dijeron: ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde de dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo el que me envió, el Padre. Amén. Amén. Vengamos en palabras de oración, hermano. Gracias te damos, Padre amado, esta tarde, Padre celestial. Gracias te damos, Cristo Jesús, porque tú eres bueno, tú eres fiel y verdadero, Padre. Gracias te damos, Señor amado, porque tú nos has permitido estar delante de tu presencia, Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor amado. Ayúdalos cada día, Padre. Háblalos por medio de tu palabra, Señor. Venga dándoles ese consuelo, Dios mío. Venga hablando a nuestra vida, Padre. Venga abriendo nuestros corazones, Padre. Venga poniendo ese entendimiento, a sabiduría, Padre celestial. Venga obrando, Señor amado. Venga dándolos de ese pan, Dios mío, de ese pan sólido, Cristo amado. Ayúdalos cada día, Padre celestial, a caminar hacia adelante, no ver hacia atrás, ni ver a diestra ni a siniestra, sino que el blanco perfecto que eres tú, Cristo amado. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos cada día, Dios mío. Ponga fuerzas en nuestra vida. Ponga fuerza, Dios mío, cada día más y más, Padre amado. Gracias te doy, Padre. Háblalos por medio de tu palabra, Señor amado. Llega a cada corazón, a cada vida, Padre. Venga poniendo gracia, Dios mío, en nuestra boca, Padre celestial, porque de sí mismo nada somos, nada podemos, Cristo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a meditar un pequeño momento en la palabra de nuestro Dios, porque Dios es que habla en nuestras vidas, hermano, porque de sí mismo nada somos, nada podemos. Por eso dice su palabra esta tarde: Jesús, la luz del mundo. Por eso lo viene hablando esta tarde, que Dios es la luz a nuestra vida. Porque cuando andamos en el mundo andamos en tinieblas, allá no entendemos. Si usted le habla a alguien no le va a entender, pero ya en el camino de Dios ya nosotros entendemos qué lo está hablando nuestro Dios en la vida espiritual. Porque nosotros no entendemos, como les decía hace poco, una persona me decía que ellos, solo porque el nombre de la iglesia es luz del mundo, dice que nosotros, entre comillas, estamos equivocados. Estamos equivocados. No, nosotros no estamos equivocados, porque nosotros no alabamos a un hombre, sino que alabamos a Cristo Jesús. Porque dice su palabra: maldito aquel que adore a un hombre o adore a imágenes. Sino que nosotros tenemos que alabar a Cristo Jesús, porque Él no se ve, no lo podemos ver, pero lo sentimos. Usted lo puede decir: pero ¿a dónde está? No se mira, pero lo sentimos. Él se manifiesta en nuestra vida. Él ha hecho grandes obras en nuestra vida. Es para que nosotros creamos que hay un Dios que sana, que hay un Dios que liberta. Él lo viene hablando. Y me hacía la pregunta, me decía: ¿y ustedes en qué nombre los bautizan? Yo les dije: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Me dijo: esos no son nombres, me dijo. Esos son pronombres, me dijo. Pero el Señor una noche antes me había dado un sueño referente a eso, y por eso ya no le quise porfiar a esta persona, porque se iba a enojar. Porque el que ya sabe Biblia, ¿para qué porfiarle? Ya no sigue usted y déjalo, porque ya reconoce de la palabra de nuestro Dios.
Por eso dice, Él es la luz del mundo que alumbra nuestras vidas. Andábamos en oscuridad, andábamos en tiniebla, pero Él lo sacó para que nosotros miremos las cosas que antes no mirábamos y hoy las podamos entender y le podamos decir al amigo que cómo Dios viene obrando en la vida, cómo Dios viene manifestándose en nuestra vida, cómo Dios puede hacer obra. Por eso aquí al Señor, como lo criticaban, lo venían criticando, le decía, dice aquí su palabra, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué lo vas a entender? Yo soy la luz del mundo. Él los alumbra porque nosotros sin Cristo no somos nada. Andamos en tinieblas, andamos perdidos, andamos una vida de perdición, una vida que no hay esperanza de nada. Pero ya en Cristo lo tenemos todo. Yo sé que les puede faltar, muchas veces les puede faltar dinero, alimento, pero usted le dice, Señor, yo no tengo esto. El Señor le va a proveer. Señor, yo no tengo trabajo, el Señor le va a dar trabajo, pero tiene que pedírselo a Él. Porque todo depende de Él. Ya nosotros no dependemos de sí mismo, sino que todo depende de nuestro Dios. Por eso nosotros cada día tenemos que pedirle, Señor, ayúdame. Porque tú eres nuestra luz, tú alumbras mi caminar, alúmbrame, Dios mío, para poder entender de tus maravillas, para poder entender de tus misterios, para poder hablarle al amigo, decirle que hay un Dios que alumbra nuestro caminar. Pero nosotros, usted le puede decir, para eso está el día, para eso está la noche. El amigo le puede decir, no, pero no, para eso está el día, está la noche. Muchas veces no entendemos, pero el Señor los habla, los viene hablando que usted en la noche no puede ver. Usted en la noche sale sin lámpara en un lugar que no conoce, se va a caer porque no conoce. Un lugar que usted ya lo transita y va en lo oscuro, usted va a ir porque ya lo conoce. Ya lo conoce y no se va a caer. Pero el Señor nos está hablando a nuestra vida espiritual, que cuando andamos en oscuridad, pero Él vino a darnos luz a nuestra vida. Nos pasamos de muerte a vida. Por eso mismo su palabra dice, si conocieres la verdad, y la verdad los hará libres, dice su palabra. Y la misma palabra nos ha libertado. La misma palabra nos ha sacado de ese donde andábamos muchas veces perdidos, de esa mentira. De eso decíamos, ¿para qué? Yo no quiero ir a la iglesia. Muchas veces lo que hacemos es criticar a los hermanos, mas no sabe que Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito en cada vida, en cada uno de mis hermanos. Usted está aquí esta tarde, no es porque usted haya querido, es porque Dios tiene un propósito en su vida. Es porque Dios quiere hablar a su vida, es porque Dios tiene un trato en su vida, es porque Dios quiere hacer algo grande en su vida. Estamos aquí no porque usted y yo seamos valientes. Estamos aquí usted y yo porque Dios ha tenido misericordia. Usted y yo hablamos, vemos, no es porque nosotros seamos grandes, es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Por eso lo viene hablando en su palabra, que Él alumbra nuestra vida. Él lo viene alumbrando para que no andemos en tiniebla. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar a nuestro Dios, humillarlo, buscar de su presencia cada día. Por eso en su palabra, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de vida. Fíjese que tendrá vida. Porque si usted muere sin Cristo, ¿para dónde va? Si usted muere con Cristo, ¿para dónde va? A un lugar sin Cristo va a un lugar de tormento, y con Cristo va a un lugar de vida eterna. Pero muchas veces no entendemos nosotros esa palabra. Allá cuando andamos afuera no entendemos, muchas veces los hablan, no entendemos. Muchas veces decimos, no, yo estoy ceñido. Ceñida es la palabra de Dios. Nosotros no estamos que nosotros somos ceñidos, el ceñido es la palabra de Dios. Usted no puede decir, yo ya estoy salvo, porque le van a decir, arrepiéntese nuevamente. Porque perfectos no somos, perfecto fue Cristo Jesús. Más dice su palabra, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero.
Muchas veces usted va a ir a hablar de Cristo, lo van a criticar, lo van a decir, ¿y tú qué has hecho? Lo van a empezar a vituperar. Pero aquí el Señor los está hablando, los está dando un ejemplo como Él pasó. Él venía dando testimonio de sí mismo, las obras que Él venía haciendo. ¿Y qué le decían los fariseos? Que si Él daba testimonio de sí mismo, que ese testimonio no era verdadero, que era falso. Lo acusaban de mentiroso, pero Él era perfecto. Nosotros muchas veces o los que los traten mal ya no queremos. Ya los que traten mal ya no queremos. Y Él lo vituperaron, lo criticaron, le decían que daba mal testimonio. Y Él daba un testimonio verdadero porque Él hablaba la palabra de Dios. Él hablaba que había una salvación. Y Él conocía los corazones, conocía las mentes. ¿Qué les dijo? Muchos me siguen. ¿Por qué? Por sanidades. Muchos me siguen porque no tienen que comer. Muchos me siguen porque no tienen dónde vivir. Él conoce nuestros corazones. Y los fariseos que muchas veces solo servimos para criticar, para murmurar, en vez de decirle a alguien, hermano, siga adelante, porque hay un Cristo que no lo deja que usted mire a los lados, sino que siga, que se afirme. Por aquí les está dando un ejemplo, cómo los fariseos los criticaron. Le decían, ¿cómo de sí mismo? Tú puedes decir que das testimonio de sí mismo. A usted le van a decir, ¿cómo tú mismo vas a dar testimonio de sí mismo? Le van a decir, ¿cómo vas a dar testimonio que hay un Dios? ¿Cómo es que vas a dar testimonio que Dios ha cambiado tu vida? Y usted dígale, yo no puedo, pero hay alguien que sí puede, se llama Cristo Jesús. Porque solo Él ha cambiado nuestra vida, solo Él ha transformado nuestra vida, solo Él nos ha libertado. Él dio su vida por usted y por mí. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Él no nos pide nada. Él solo nos pide un poco de nuestro tiempo. Que le vengamos a alabar y glorificar en su nombre. Que lo busquemos cada día. Pero que no seamos como los fariseos diciéndole que el testimonio de Él no es verdadero. Que el testimonio de Él no existe. Porque así muchas veces a nosotros lo van a criticar. Y Él venía haciendo grandes obras. Lo miraban lo que Él venía haciendo y con ser así no creían. Muchas veces a nosotros los van a tratar de mentirosos. Los van a tratar que ¿para qué? Si muchas veces dicen, mire ese hermano, antes era más tranquilo y que va a la iglesia es más problemático. Es más calumnioso. Pero usted le puede decir, todavía Dios no ha cambiado a esa persona. Todavía esa persona no ha abierto las puertas de su corazón para que Dios entre a su vida. Porque cuando no ha habido un verdadero cambio en nuestra vida, todavía no nos hemos abierto esa puerta para que Dios more en nuestra vida. Porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso lo venían criticando a Cristo Jesús. Le venían vituperando. Le decía, quizás le pueden decir, tú no eres nada. Pero Él seguía hablando de la salvación. Era para que nadie se pierda, para que nadie se condene, más que todos tengan vida eterna. Él venía hablando de la luz, que es Cristo Jesús. Dice que el que para que no anden en tinieblas, sino que tengan la luz de la vida, dice, una luz de vida. No anden en oscuridad. Más abajo le respondió Jesús y le dijo, aún yo doy testimonio acerca de mí mismo. Mi mismo testimonio es verdadero. Él mismo les decía, mi testimonio es verdadero. Quizás les decía que no miran las obras que yo hago. Pero Él no les decía, miren las obras que yo hago. Él las hacía y no se enaltecía. El ser humano miraba lo que Dios hacía, pero no creían todavía.
Muchas veces Dios viene haciendo obra y no creemos todavía como que Dios viene obrando en la vida de cada uno de nosotros. Porque Dios puede cambiar esos corazones duros, esos corazones, puede decir, de piedra. Por eso dice su palabra que Dios se hace hablar las piedras. Porque nosotros éramos piedras. No los calaba la palabra, los hablaban, decíamos no. Muchas veces los ha dicho el Señor, ¿cuántas veces me has despreciado? ¿Cuántas veces me has despreciado? Porque cada llamado que usted le hacen, cada le dicen, ¿quieres aceptar a Cristo Jesús? Usted lo está despreciando. Usted les dice, no quiero nada de ti. No quiero nada de ti. Y Él dice, déjame entrar. Solo ábreme la puerta. Yo quiero quiero cenar junto a ti. Quiero platicar contigo. Quiero conversar contigo. Pero muchas veces nosotros no queremos nada de Dios. Y Él le decía, yo doy testimonio de sí mismo. Él predicaba el evangelio. Iba a predicar, hablaba. Aunque Él era Dios, era Jesucristo. Él no descansaba, Él seguía hablando. Así tenemos que ser nosotros, hablar de la palabra de nuestro Dios. Decirle que hay un Dios. No lo vemos, pero lo sentimos. Muchas veces le puede decir, pero tú ¿para qué vas a la iglesia? Vas a perder el tiempo. Usted dígale, yo no pierdo el tiempo. Yo estoy edificando una mansión en aquel día. Y aquel día quiero tener mi recompensa. Y no quiero estos pasos sean en vano. Yo quiero edificar mi casa, dice su palabra, sobre la roca, que es Cristo. Por eso es su palabra, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá la muerte, dice su palabra. Oiga, qué bonito. El que guarda su palabra, nunca verá la muerte. Aunque muera, él dormirá. Por eso dice que Él es la luz en nuestra vida, en nuestro caminar. No son las paredes. Muchas veces podemos tener el nombre, no. Las paredes no son, es Cristo Jesús que mora en nuestras vidas. Por eso cada día tenemos que decirle, Señor, ayúdame, yo quiero cambiar. De sí mismo no puedo, pero yo sé que con tu ayuda sí podemos. Yo sé que si tú me ayudas yo puedo caminar. Pero yo quiero ser humilde. Yo quiero ser, Señor, yo quiero caminar con esa obediencia. Yo quiero buscar más de ti, pero yo no puedo. Pero sé que con tu ayuda, ayúdame. Ten misericordia de mí, Señor. Porque nosotros tenemos que pedir misericordia cada día. Porque las misericordias que le estamos pidiendo ayuda. Le estamos, Señor, ayúdame. Apiádate de mí, Señor. Porque cuando estamos en la enfermedad, en el proceso, allí sí le hablamos, platicamos con más, como le digo, más de corazón del Señor. Los quebrantamos al Señor, porque sentimos ya la muerte que los anda rondando. Entonces le clamamos de verdad a nuestro Dios. Entonces le pedimos ayuda, le decimos, Señor, ayúdanos. Pero muchas veces lo dice el Señor, ¿a dónde están los agradecidos? ¿A dónde se han quedado los agradecidos? ¿Cuál es el agradecido? Es aquel que viene a darle gracias a Dios. No importa que esté lloviendo, no importa que esté ese gran solazo, no importa cómo esté el tiempo, Él viene a darle las gracias a Cristo Jesús. Porque Él ha reconocido que de donde Dios lo ha sacado, de donde Dios los ha libertado, de donde Dios los ha sacado con su mano divina, con su mano de poder. Por eso nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdalos cada día, dalos fuerzas, ayúdalos no a criticar, sino que a sembrar esta semilla. Ayúdalos, Señor, a no ver de menos a los demás, sino que verlos con amor, con humildad, con mansedumbre. Ayúdalos, Señor, no importa que los vituperen, no importa que los critiquen. Lo que quiero que esté mi nombre en el libro de la vida.
Por eso tenemos que decirle muchas veces, Señor, ayúdame a serte fiel en todo tiempo, en la enfermedad, en la escasez, en el problema donde esté, pero ayúdame, Señor. Pero tenemos que pedirle, ¿verdad? La verdad los hará libres de su palabra. Por eso dice, si conocieres la verdad, y la verdad los hará libres. El Señor habla en su palabra. El Señor lo viene hablando esta tarde. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se pierda, mas todos tengan vida eterna. Mas todos tengan, llegue esa palabra de salvación. Ahí está esa necesidad. Ahí está ese problema. Muchas veces hay alguien que necesita una palabra que le diga al amigo: ven, vamos a la iglesia, yo te invito, allí vas a conocer la verdadera luz que se llama Cristo Jesús, la que alumbró mi vida, la que te va a alumbrar tu vida en de aquí en adelante. Pero usted le va a decir, no le vaya a decir: mi iglesia, allí donde voy es mejor. No, porque Dios no viene por rótulo, Dios viene por una salvación. Nosotros tenemos que hablarle de Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que anduvo predicando el evangelio, aquel que les decía: el que no se arrepentiera iba a ir a un lugar de condenación. Su palabra es verdadera. Por eso les dijo: yo doy testimonio y mi testimonio es verdadero. Ay, si ustedes creen, créanme, si no, no me crean. Les pudo decir así, pero él hablaba con palabras, muchas veces de amor, muchas veces lo corregía, pero él nunca se salía. Por eso dice su palabra que nosotros no tenemos que ponerle ni quitarle a esta palabra. Usted con su testimonio puede ganar almas, pero tiene que decirle: Señor, ayúdame. Por eso los habla más abajo que no tenemos que juzgar. Porque dice: porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Oiga, porque él sabía de dónde ha venido y para dónde iba. Él sabía que iba a pasar ese proceso. Él sabía que iba a pasar esa prueba dura. Nosotros de ser humanos no la hubiéramos pasado, porque nosotros una pequeña enfermedad los pone a temblar. Un pequeño problema los pone a temblar. Y sabiendo, reconociendo que hay alguien más grande que ese problema, que esa enfermedad, que esa circunstancia. El problema de nosotros que no ponemos en práctica la palabra de nuestro Dios. No la practicamos, que si nosotros la practicáramos, fuéramos otros. Pues aquí se manifestara la presencia de nuestro Dios. Si nosotros buscáramos en verdad la presencia de nuestro Dios, aquí fuera distinto. Que ya estuviera lleno. Pero lo que decimos muchas veces no es que el hermano no se llena, es que el hermano no se llena. No, es que tenemos que llenarlo somos nosotros. Si queremos de Dios tenemos que llenarlo nosotros. No decirle al hermano que se llene, porque usted no conoce lo que tiene que pasar, esos procesos duros, porque cuando Dios va a dar algo tiene que pagar ese precio, alto precio. No se lo va a entregar así de gratis. No le van a decir a alguien: no, ese sí te lo van a dar. No. Si usted va a recibir pequeña cosa, pequeñito, porque si le da mucho usted se puede engrandecer demasiado. Usted se puede sentir vanidoso. Por eso le dice el Señor: te voy a dar poquito. Porque si nosotros tuviéramos lo que Pedro tenía, quizás no hablamos. Lo vemos creídos. Pero Pedro, ¿qué pasó para obtener todo eso? Pedro pasó algo duro. Negó a Jesucristo 3 veces. Y allí le dijo, en Mateo lo dice que cuando le dijo que no permitiera al Señor que pasara eso, ¿qué le dijo al Señor? Apártate de mí, Satanás. Si a nosotros nos dicen esa palabra, salimos en carrera y no volvemos. Somos débiles. ¿Por qué? Porque no hemos buscado la verdad, no hemos pedido esa fe, no hemos llegado al fondo de buscar la palabra de nuestro Dios, buscar ese entendimiento, esa sabiduría cada día. Por eso dice,
porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis. Oiga, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Nosotros no sabemos los planes de Dios que tiene en nuestras vidas. Nosotros no sabemos el propósito muchas veces que Dios tiene en nuestras vidas. En aquel tiempo yo no sabía, pero Él les dijo: ustedes no saben de dónde vengo ni para dónde voy. Ustedes están confundidos, pero pongan atención. Quizás les digo muchas veces: pongan atención, mediten la palabra de nuestro Dios. Muchas veces tenemos que meditar esta palabra para llegarle a entender, porque muchas veces si la leemos, no entendemos. Usted puede decir: ¿y qué dice aquí? ¿Qué lo dice? Pero en esta palabra me está hablando a mi vida, que Él es la luz del mundo, alumbró mi camino y sigue alumbrando nuestro camino. Así puede alumbrar el camino del amigo, del vecino, pero si viene a los pies de Jesucristo, solo que tiene que hacer Él: entregarse, reconocer que hay un Dios que salva, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que liberta. Y entregarse, reconocer que solo Él es Dios. Dice más abajo: vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Oiga el ejemplo que lo daba. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Él no venía juzgando a nadie, sino que le venía hablando la palabra de Dios. Le venía hablando de la salvación, que iba a llegar al final, iba a haber un final. No un final feliz, un final feliz para aquel que lo esté siguiendo a Él, anda en los caminos de nuestro Dios. Él va a tener un final feliz, aunque su caminar no sea feliz, porque las pruebas que le vengan, pero Él tiene que andar feliz porque anda Cristo Jesús en su vida. Por eso tiene que decirle al Señor: ayúdame cada día a caminar, a sembrar esa semilla para que hayan frutos. Porque tú eres mi ayuda, tú eres mi fortaleza. Porque dice que no vino a juzgar a nadie. Dice su palabra más abajo: si yo juzgo, mi juicio es verdadero, pero porque no soy yo, sino yo el que me envió. ¿Y quién lo había enviado? El Padre. El Padre había enviado al Hijo. ¿Por qué envió a su Hijo? Lo sacrificó. ¿Por qué? Por amor a usted y a mí, por amor al amigo, por amor al vecino. Él no le importó ver a su Hijo sufrir a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra inmundicia, a causa de tanto problema, a causa de tanta enfermedad. Él lo mandó por amor al mundo. Muchas veces dice: pero el Señor no ama al mundo. El Señor ama al mundo. El Señor lo que no ama son los deleites del mundo. Por eso cada día tenemos que pedir al Señor que los ayude, que los dé la fuerza, que los dé la fortaleza para caminar cada día. Porque es la verdad, es el camino. Por eso es su palabra: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar, de su palabra. Si usted anda cargado, Él lo va a hacer descansar. Ya no vamos a andar con esas grandes cargas. Ya no vamos a andar con ese gran tormento que andábamos antes, con esa angustia. Porque tenemos a alguien que decirle: yo te entrego estas cargas en tus manos. Yo te entrego todo esto que me está afectando. Y decirle cada día: ayúdame, Señor, a caminar, a sembrar, a ser hacedores de tu palabra. Que sea el Señor cada día, hermanos, teniendo misericordia de cada uno de nosotros, porque Él es nuestro ayudador. La venida de nuestro Dios ya está cerca, hermano. Muchos no queremos. Hay amigos que todavía dicen: más después. El después muchas veces puede ser tarde. El después ya no existe. Por eso su palabra: mientras hay vida hay esperanza, hermano. Así, hermanos, hasta aquí ha sido este corto mensaje. Vamos a venir en palabras de oración, dándole gracias a nuestro Dios. Gracias te damos, Padre bendito.